Buenos días, señores estudiantes. Continuando con las clases teóricas, hoy nos toca dar el tema de faringe y en este desarrollaremos sobre la situación, la constitución, sus funciones y sus relaciones. La faringe es un conducto músculo-membranoso que tiene una forma tubular alargado, dispuesto verticalmente. Se encuentra por delante de la columna cervical, por detrás de las fosas nasales, de la cavidad oral y de la laringe. Tiene aproximadamente 14 centímetros de longitud. Se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Se continúa inferiormente con el esófago. Entre sus funciones podemos mencionar de que el esófago tiene una función importante en el mecanismo de la respiración, en la deglución, y una tercera función que es de participar también en la audición. La faringe se divide en tres partes o tres pisos. Un piso superior, que es la nasofaringe, un piso medio, la bucofaringe o orofaringe, y un piso inferior, que es la laringofaringe. A través de estas tres porciones, pues la faringe, como mencionamos, contribuye en el mecanismo de la respiración, en la deglución, formando así parte de la vía respiratoria superior y la vía digestiva superior. También mencionamos de que a través de la desembocadura de la trompa de Eustaquio, de la trompa faringotimpánica, contribuye en el mecanismo de la audición, y a través de la laringe también participa en el mecanismo de la fonación. En cuanto a su estructura o constitución, la faringe está constituido por tres capas principalmente. La más interna, que es la capa mucosa; una capa media, la capa fibrosa o esqueleto de la faringe, constituido por la fascia faringo-basilar y el rafe tendinoso medio; una capa muscular dispuesto por dos grupos musculares, los constrictores de la faringe y los elevadores de la faringe; y una capa externa aponeurótica, que es la que separa de los órganos vecinos con los cuales se relaciona, y describiremos también posteriormente. La pared anterior de la faringe está constituido por una serie de repliegues mucosos que comunican con las fosas nasales. Este espacio, conocido como coanas, está constituido por un marco óseo formado por la lámina interna de la apófisis pterigoides, hacia abajo la lámina horizontal de los palatinos, que se unen y se articulan en la línea media con el borde posterior del hueso vómer, que superiormente se extiende también las prolongaciones del vómer, conocidos como alas del vómer, y así circunscriben dos orificios que conocemos como coanas, y a través de estos orificios la nasofaringe se comunica con las fosas nasales. Inferiormente a las coanas vemos otro orificio a través del cual la faringe se comunica con la cavidad oral, y está delimitado aquí por unos repliegues mucosos conocidos como istmo de las fauces. Este istmo de las fauces superiormente está conformado por el velo del paladar, que en la parte media tiene una pequeña prolongación músculo membranoso conocido como úvula, que es la que en las etapas de la deglución y de la respiración obstruyen el paso del aire o de los alimentos, evitando que refluyan hacia las fosas nasales. Eso ya veremos en el mecanismo de la deglución. A los lados e inferiormente del velo del paladar vemos dos columnas, ¿no?,
mucosas, que son los pilares del velo del paladar, que sirven de límites de la orofaringe con la cavidad oral. Inferiormente vemos la epiglotis, otra membrana mucosa que se extiende en la parte superior de la laringe y que se conecta o se comunica con la base de la lengua como límite del istmo de las fauces a través de unos repliegues conocidos, repliegues glosoepiglóticos, que unen la epiglotis con la base de la lengua, que son uno medio, que es el repliegue glosoepiglótico medio, y dos laterales. En estos espacios se encuentran dos fosas, ¿no?, conocidos como valéculas. Posteriormente a la epiglotis ya vemos la conformación de la pared posterior de la laringe, constituido por repliegues que están conformados por los cartílagos de la laringe. Entre estos podemos recordar los cartílagos corniculados, los cartílagos aritenoides, parte de lo que es el cartílago cricoides, ¿sí?, y también parte de los cartílagos tiroides, que forman parte de la pared anterior de la faringe como límite de la laringofaringe ya en este espacio. La pared posterior de la faringe está constituido sobre todo por la mucosa que forra internamente repliegues que van a formar una pared que se extiende desde la base o del techo de la faringe hasta el límite inferior, es decir, a la altura de la sexta vertebral, donde se continúa con la pared posterior del esófago. Los elementos más importantes de esta pared podemos mencionar a un repliegue horizontal que se extiende de una desembocadura a otra de las trompas auditivas, conocidos como repliegue de Pasaban. Este repliegue refleja, ¿no?, la constitución del músculo constrictor superior de la faringe. Y el resto de la pared está constituido por una serie de linfónodos, ¿no?, que van a conformar las amígdalas faringias, que van a conectarse o comunicarse con el resto de las amígdalas que conforman la pared lateral a nivel del istmo de las fauces, que son las tonsilas palatinas o adenoides, que mencionaremos más posteriormente. En esta imagen podemos aprovechar en observar parte de lo que es la pared posterior de la faringe. El segmento oral de la faringe es la única parte visible en una inspección clínica. Por lo tanto, son las áreas de las mucosas de la faringe donde se puede tomar muestras para estudios de procesos infecciosos, ¿no?, aprovechando la situación que vivimos en la actualidad. La toma de muestra en la enfermedad del COVID, ¿no?, para el estudio del PCR, que seguramente todos conocen, pues se hace tomando la muestra de la cavidad oral y de las fosas nasales. El antígeno nasal, por ejemplo, igual se toma una muestra de las fosas nasales y de la cavidad oral. ¿Esto por qué? Porque a este nivel se encuentran, como ya les mencioné, los grupos ganglionares o linfáticos, que son donde se concentran, ¿no?, en primera línea los procesos infecciosos que manifiestan las infecciones agudas. En este caso, comparando un poquito con lo que estamos viviendo, pues a este nivel es donde se produce la concentración de la infección aguda de los procesos respiratorios agudos, como es el COVID-19. Aquí en esta imagen se puede ver cómo se ve una mucosa congestiva, enrojecida, y podemos aprovechar también de ver algunos elementos como ser la úvula, ¿sí?, las amígdalas palatinas. Ahí vemos los pilares del velo del paladar, que son dos, uno anterior y otro posterior, que circunscriben las amígdalas palatinas, conocidos también como tonsilas, e inferiormente vemos la base de la lengua. Bien, la pared superior de la faringe, o también llamado bóveda o techo, está constituido por una serie de repliegues mucosos
que en resumen podemos mencionar a 3 elementos importantes que son vestigios de restos embrionarios en etapas de formación. De adelante hacia atrás podemos mencionar la hipófisis faríngea. En etapas de formación, la hipófisis se forma a nivel de la mucosa de la faringe, de ahí el origen embriológico de la adenohipófisis, de ahí que se conecta también a este nivel con la silla turca de la hipófisis, como se puede ver en la imagen, a través del seno esfenoidal. Posteriormente tenemos la amígdala faríngea, ¿sí? Con el número 14, como se ve en la figura. Y posteriormente vemos una pequeña depresión conocida como bolsa faríngea de Liuska. ¿Qué es esta bolsa faríngea de Liuska? No es más que el resto embrionario de lo que en etapas de formación era el extremo más anterior de la notocorda. Entonces son los elementos que se encuentran en el techo de la faringe. Pared lateral de la faringe. A nivel de la porción nasal de la faringe se describe una serie de repliegues que circunscriben el orificio de desembocadura de la trompa auditiva, conocido como torus tubárico. Este torus tubárico está formado por un pliegue anterior y un pliegue posterior. El pliegue anterior conocido como pliegue salpingo-palatino, ya que se extiende a la cara dorsal del velo del paladar. El repliegue posterior conocido como pliegue salpingo-faríngeo, ya que se extiende a la parte inferior de la faringe. Ambos repliegues circunscriben, ¿no?, es el orificio de desembocadura de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. También mencionar de que entre estos repliegues se encuentra otro repliegue conocido pliegue del elevador, constituido internamente por el músculo elevador del velo del paladar. Otros elementos anatómicos que se pueden describir en la pared lateral de la faringe está a nivel de la porción bucal de la faringe. Como se puede ver aquí en el dibujo, vemos los pilares del velo del paladar, que están constituidos por 2 repliegues, uno anterior y otro posterior. El repliegue anterior, constituido internamente por el músculo palatogloso, y el posterior, constituido por el músculo palatofaringio. Ambos repliegues circunscriben una fosa donde se aloja la amígdala palatina, conocida también como adenoides. Más inferiormente se encuentra un canal, una pequeña excavación alargada en la parte laríngea de las paredes laterales de la faringe, donde se encuentra un repliegue vertical constituido por el trayecto de un elemento nervioso que da la inervación de la región de la pared lateral de la faringe, ¿sí?, como se puede ver aquí en el dibujo, que es la rama interna del nervio laríngeo superior, que está destinado a dar la inervación a los músculos de la laringe. También debemos de mencionar en las paredes laterales de la faringe una serie de acúmulos linfoides, ¿no? Y son 4 grupos, ¿no?, constituidos por los ganglios o acúmulo linfoideo faringio o amígdala faríngea, conocido así, ¿sí?, que se encuentra en el techo de la faringe. Otro, la amígdala tubárica, que está alrededor del torus tubario, ¿sí? Luego tenemos más inferiormente, a nivel de la nasofaringe, lo que ya mencionamos, la amígdala palatina. Otro en el dorso de la base de la lengua, la amígdala lingual. Y juntamente con los acúmulos linfoides que se encuentran en la pared posterior, constituyen un anillo linfático conocido como anillo de Waldeyer, que representa
un mecanismo de defensa de la agresión que pueda sufrir el organismo por las vías aéreas, es decir, por las fosas nasales o bien por la cavidad oral. Representa entonces un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Bien, ahora hablamos de la capa fibrosa que cubre la capa mucosa que se ha descrito, que es la fascia faringo-basilar. La fascia faringo-basilar es una capa fibrosa que cubre, ¿sí?, a la estructura interna de la faringe, y por fuera de esta fascia se extiende la capa muscular. Entonces, esta capa fibrosa, conocida como fascia faringo-basilar de Ljuska, ¿no?, tiene la forma de un tubo abierto hacia adelante. Tiene una serie de inserciones por las cuales se fija en las diferentes superficies óseas que vamos a describir a continuación. En la parte superior, ¿sí?, esta fascia tiene una inserción que se origina a nivel del gancho de la apófisis pterigoides, es decir, del ala interna de la apófisis pterigoides. Luego sigue bordeando la tuba auditiva, ¿no?, la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Luego sigue por la cara inferior del peñasco, ¿sí?, alcanza el reborde anterior del orificio inferior del conducto carotidio. De ahí se refleja en sentido medial y transversal hacia la línea media, terminando fijándose en el tubérculo faríngeo. Esas son las inserciones superiores de la fascia faringo-basilar. A este nivel también tenemos que mencionar de que la fascia es reforzada, ¿sí?, por una serie de ligamentos. A nivel del rafe medio, por el ligamento atloido-basilar. En la parte lateral está reforzado por otros ligamentos, como es el ligamento lateral de la faringe, o conocido también como ligamento petrosalpingo-estafilino de Scott. Las inserciones anteriores de la fascia faringo-basilar se presta en las diferentes superficies de las partes óseas y cartilaginosas de la faringe. De acuerdo a la descripción muscular, podemos también comparar un tanto con las mismas inserciones de los músculos constrictores de la faringe. Es así que anteriormente se inicia estas inserciones a nivel de la ala interna del gancho de la apófisis pterigoides. Luego sigue a través del rafe pterigomandibular, ¿sí?, alcanza el extremo posterior de la línea miloioidea, ¿ya? De ahí va al ligamento estiloioideo, salta la inserción al ligamento estiloioideo y alcanzando las astas menores y asta mayor del hueso ioides, ¿sí? De ahí en la membrana tiroidea, ¿sí?, y finalmente termina a nivel de la línea oblicua del cartílago tiroides y hasta la cara lateral del cartílago cricoides. Esas son las inserciones anteriores de la membrana faringo-basilar. Posteriormente vamos a ver cómo estas mismas inserciones son parte de las inserciones de los músculos constrictores de la faringe. Entonces, esta membrana, a través de estas inserciones anteriores, se dirige hacia la parte posterior y alcanzando el rafe medio, ¿no?, es decir, en la línea media, y de esa forma termina constituyendo lo que es ese túnel o canal abierto anteriormente, que inferiormente se continúa con la capa submucosa del esófago. Ahora nos toca hablar de la capa muscular de la faringe. La capa muscular de la faringe está constituido por dos grupos de músculos. Una capa de fibras circulares, que son los constrictores de la faringe, y otro grupo de fibras longitudinales, que son el grupo de los elevadores de la faringe. Hablemos del constrictor superior de la faringe. Este músculo se encuentra a nivel en la parte superior de las paredes laterales de la faringe. Es un músculo aplanado que tiene
fibras un tanto orientadas en sentido horizontal. Tiene sus inserciones de origen a nivel de la ala interna de la apófisis pterigoides, desde el gancho de la apófisis pterigoides hasta la cara interna de la mandíbula. Sus inserciones se extienden por el rafe pterigomandibular, conocido así también, a una disposición de tejido fibroso que constituye un ligamento en sí, el ligamento pterigomaxilar. Luego, las fibras de origen también se extienden hasta la parte más profunda de la mandíbula, que es la parte de inicio de lo que es la línea miloioidea, y se confunde con las inserciones justamente del músculo miloioideo. Y algunas de las fibras de este músculo también se extienden desde los bordes laterales de la lengua. ¿Sí? Desde esas inserciones, las fibras del constrictor superior se dirigen lateral y posteriormente hasta el rafe medio de la faringe, donde terminan intersectándose con las fibras del lado contralateral. El constrictor medio de la faringe es un músculo que se encuentra por debajo del anterior, que le superpone algunas de sus fibras más inferiores del constrictor superior. Los orígenes de este músculo son tres. Uno, se une o se inserta en la apófisis menor del hueso hioides o asta menor del hueso hioides, y el otro fascículo se inserta en la asta mayor del hueso hioides. Y un tercer fascículo que se extiende desde el ligamento estilofaringio. Desde esas inserciones se dirige en sentido lateral, circularmente, hacia el rafe medio de la faringe, donde termina insertándose a este nivel de la faringe. El constrictor inferior de la faringe. Este músculo, que es el músculo más superficial de los tres músculos constrictores, ¿no? Porque estos están dispuestos en forma escalonada, tanto así que este músculo es el más superficial, y el medio está un poco superpuesto, pero es un tanto, sus fibras están cubiertas por las fibras de este músculo constrictor inferior, y a la vez el constrictor superior también está cubierto por el constrictor medio. De ahí que se describe más o menos como que están dispuestos en forma escalonada en sentido de la profundidad. Entonces, el músculo constrictor inferior tiene dos fascículos, un fascículo tirofaringio y un fascículo cricofaringio por sus inserciones, ya que el músculo o la porción tirofaringia se inserta en el cartílago tiroides a nivel de la línea oblicua de este cartílago. En cambio, en la porción cricofaringia, por su nombre lo dice, se inserta, ¿no?, en el hueso, en la parte lateral del cartílago cricoides. Las fibras se deslizan en forma lateral y posterior, ¿sí?, un tanto más oblicuas hacia arriba en el caso del fascículo tiroideo o tirofaringio, ¿no? Se dirigen hacia la línea media, como se puede ver en el dibujo, cómo es la disposición de estos músculos que constituyen, ¿no?, los tres músculos constrictores de la faringe, ¿no? Entonces, los tres músculos constrictores de la faringe a nivel del rafe medio se unen, ¿sí?, y se interconectan con el lado contralateral, y de esa forma constituyen el rafe posterior de la faringe, como podemos ver en el dibujo. Las fibras más inferiores, ¿sí?, del constrictor inferior, pues llegan a constituir un anillo, ¿no?, por la disposición horizontal de sus fibras, que representan en sí un esfínter, ¿no?, conocido como esfínter superior de la faringe, porque se continúa con las fibras musculares que van a conformar ya el músculo del esófago. Ahora nos toca hablar de la capa longitudinal, es decir, de los músculos extrínsecos de la faringe,
que por sus funciones también se llaman músculos elevadores de la faringe. Entre estos tenemos el músculo palatofaringio. Su nombre lo dice, palatofaringio, es decir, se extiende desde el paladar óseo del velo del paladar, se extiende hacia la cara profunda de la pared posterior de la faringe, va en sentido oblicuo, posterior e inferiormente. Es el repliegue palatofaringio que hemos descrito en la configuración interna. Este músculo tiene una disposición oblicua, como decíamos, y tiene entre sus acciones de contribuir en la elevación de la faringe, que también funciona en el mecanismo de la deglución. Ahora tenemos el músculo salpingofaringio. Este músculo, como se puede ver en el dibujo, es un fascículo delgado, ¿no?, que se extiende posteriormente al palatofaringio. Se llama salpingofaringio porque se extiende desde el torus tubárico, es decir, de la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio o de la tuba auditiva. Desde esas inserciones se extiende inferior y posteriormente hacia la cara profunda de la faringe. El sexto músculo de la faringe es el estilofaringio. Este pequeño músculo, como se puede ver en el dibujo, es un fascículo delgado, dispuesto longitudinalmente. Se extiende desde la apófisis estiloides del temporal, se dirige inferior y posteriormente. Sus fibras se insinúan, es decir, atraviesan el fascículo constituido entre el constrictor superior y medio de la faringe. Sus fibras se extienden hasta la superficie del cartílago tiroides, hasta la superficie posterior, y algunas de sus fibras se extienden hasta la cara profunda del músculo constrictor superior e inferior de la faringe. Estos tres músculos, como su nombre lo dice, tienen una disposición longitudinal, ¿sí? Por eso se los clasifica como capa longitudinal de los músculos de la faringe. Sobre todo contribuyen elevando la faringe y de gran manera intervienen en el mecanismo de la deglución, que es un proceso importante de la función faríngea. Bien, ahora hablemos de lo que es la irrigación y la inervación de la faringe. En cuanto a la vascularización, la faringe está irrigado por ramas colaterales de la carótida externa, como se puede ver aquí en la diapositiva, ¿no? Las diferentes ramas colaterales que se distribuyen por los diferentes tegumentos de la región son las que contribuyen a dar la vascularización de la faringe. En cuanto a las venas, de igual manera, la sangre venosa drena a través de las venas yugulares, en este caso la vena yugular interna, la vena yugular externa, que son las tributarias de estas venas las que van a drenar la sangre venosa. En cuanto a los nervios, como habíamos mencionado, el nervio neumogástrico, glosofaringio, son los que se encargan de dar la inervación. Sobre todo la parte muscular está inervado por el nervio neumogástrico, ¿no? Exceptuando el estilofaringio, que también cabe mencionar y aclarar. En cuanto a las arterias, mencionemos de que la faringe está vascularizado por las ramas colaterales, ¿no?, que mencionamos ya, la carótida externa, ¿sí? Entre ellas tenemos la arteria faríngea ascendente. Mencionemos también la arteria facial, la arteria lingual, la parte inferior, el segmento laringofaringio. Podemos mencionar a la arteria tiroidea superior, la parte más inferior, las ramas de la arteria tiroidea inferior. Son los vasos arteriales encargados de dar la irrigación a toda la faringe. La parte más superior también cabe mencionar ramas colaterales de la arteria maxilar, ¿sí? Ramas que constituyen pues la parte superior, ¿no?, como sea la arteria
pterigoidea o clásicamente llamada la arteria vidiana, que son los vasitos arteriales que vascularizan la parte más superior de la faringe. En cuanto a las venas, también son las mismas venas colaterales de las arterias o satélites de las arterias que mencionamos, las que drenan la sangre venosa de la faringe. Como podemos volver a mencionar, tenemos la arteria, es decir, la vena faringe ascendente, la vena facial, la vena lingual, ¿no? La vena tiroidea superior, la vena tiroidea inferior, ¿no? Son los encargados de drenar la sangre venosa de la faringe. Bien, en cuanto a la inervación de la faringe, tenemos que dividirlo en tres formas o partes, ¿no? Uno que es la inervación sensitiva, la inervación motora y la inervación neurovegetativa o sensorial, ¿no? En cuanto a la inervación motora, el neumogástrico es el nervio que termina dando la inervación al 90% de los músculos de la faringe a través de sus diferentes ramas colaterales. Un músculo, como es el estilofaringeo, es el único que no está determinado su inervación por este nervio. En todo caso, está determinado por el noveno par craneal, es decir, el glosofaringeo. En cuanto a la inervación sensitiva, tenemos que mencionar que la parte más superior de la faringe, la que corresponde a la porción nasal, es tesitorio del quinto par craneal, es decir, las ramas colaterales del nervio maxilar superior son los que llegan a la mucosa de la parte más superior y posterior de la faringe. El segmento correspondiente a la porción oral está encargado el glosofaringeo a través del plexofaringeo. La parte más inferior de la faringe es tesitorio del neumogástrico, ¿no? De esa forma está dado la inervación sensitiva de la faringe. En cuanto a la parte sensorial, tenemos que mencionar al neumogástrico, que es el principal nervio que permite percibir los sabores, ya que la base de la lengua, el dorso de la epiglotis, tiene terminaciones sensoriales relacionadas con la gustación. Entonces, aquí también tenemos que mencionar cómo los reflejos de la deglución son territorios encargados a través del nervio neumogástrico que permiten dar este tipo de sensibilidad o este tipo de inervación. Ahora hablemos un poquito de las relaciones de la faringe. En cuanto a las relaciones de la faringe, lo dividimos en dos partes, en un segmento cervical y un segmento craneal. En cuanto al segmento cervical, como podemos ver aquí en la lámina, podemos ver algunas estructuras anatómicas que están alrededor de la faringe. Aquí podemos ver la parte más inferior, es decir, a la altura de la sexta vértebra cervical, que es el límite inferior de la faringe, cómo entra en relación con ciertos órganos, como ser la parte más superior de la glándula tiroides, las vasas laterales, ¿sí? Hacia adelante tenemos la parte de la laringe, ¿sí? Que aquí prácticamente estamos viendo la relación que tiene con ya prácticamente iniciando el esófago, ¿no? Luego podemos ver también los grandes vasos del cuello, el espacio retrofaringeo o prevertebral, que está delimitado por una aponeurosis, ¿no? Retrofaringea, ¿sí? Y por detrás de este espacio vemos ya los músculos prevertebrales, y más distalmente podemos observar algunos órganos musculares que están más distalmente a la conformación de lo que es la área que ocupa topográficamente la faringe. La parte craneal de la faringe entra en relación con diferentes estructuras y espacios conocidos como laterofaringeo, retrofaringeo,
Sí, como podemos ver en la figura, podemos observar cómo aquí se ve las aletas de la faringe, conocido así, un tabique aponeurótico que se extiende de la parte lateral de la faringe hasta la apófisis estiloides. Eh, que divide este espacio en un espacio preestiloideo y un espacio retroestilio y un espacio retrofaringio, ¿sí? Y más lateralmente vemos ya la celda parotidia, podemos ver la región de la mandíbula, la parte de los músculos prevertebrales hacia atrás. También podemos observar aquí la parte de la apófisis mastoides que está dando la inserción a los músculos occipitales. Aquí podemos ver topográficamente una parte de lo que es el esternocleidomastoideo, ¿ya? Aquí tenemos que destacar estas celdas, ¿no? O espacios ocupados por diferentes estructuras anatómicas, como por ejemplo en el espacio retrofaringeo vemos una cadena ganglionar retrofaringea, que son tributarios de los linfáticos de la faringe. También podemos ver un espacio retroestilio donde se encuentran los grandes vasos, como es la carótida interna y la vena yugular interna, que está acompañándose con los diferentes pares craneales o los nervios craneales. En este caso tenemos al nervio neumogástrico, podemos mencionar al nervio glosofaringio en la parte interna, ¿sí? Luego podemos ver también al nervio hipogloso, ¿sí? Y más posteriormente a la cadena simpática, ¿sí? Luego en el espacio preestiloideo podemos ver cómo se insinúa la celda parotidia, ¿sí? Ahí tenemos el área que está ocupando la glándula parótida, ¿sí? Y vemos también alrededor de estos espacios cómo está ocupado por tejido adiposo. Y así podemos ir mencionando algunas estructuras anatómicas. Aquí tenemos, por ejemplo, al músculo pterigoideo medial, ¿sí? Al músculo massétero, este es el área de corte de la mandíbula, que están, ¿no?, en vecindad de lo que es el área de proyección topográfica de la faringe. Para terminar, vamos a hablar un poquito del mecanismo de la deglución. El proceso de la deglución o el mecanismo de tragar el alimento es un proceso bastante complejo donde intervienen movimientos reflejos, movimientos voluntarios, ¿no?, para poder asegurar el tránsito del bolo alimenticio de la boca hacia el esófago, ya que la función del esófago en este caso llega a constituir pues un paso importante para que pueda el bolo alimenticio llegar hasta el esófago, ya que también el esófago comparte, ¿no?, o mejor dicho, la faringe comparte la vía aérea. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, en el pequeño video, cómo es el mecanismo de la deglución. Este se divide en 3 fases: una fase voluntaria que es oral, una fase faríngea y otra que es la fase esofágica. En la fase oral, posterior a la masticación, se forma el bolo alimenticio. Como podemos ver en la imagen, la lengua, ¿no?, transporta, ¿no?, el bolo alimenticio hacia la parte posterior, y en estas circunstancias el velo del paladar también se eleva, ¿sí?, obstruyendo a que el bolo no refluya hacia la porción nasal de la faringe, ¿sí? Asimismo, ya ha llegado el alimento a la parte de la base de la lengua, ¿no?, la epiglotis, ¿no?, se repliega posteriormente para obstruir la entrada a la laringe, ¿no?, de algún resto alimenticio. En este fenómeno actúan mecanismos involuntarios de estímulo mecánico, ¿no?, del bolo alimenticio contra la pared posterior de la faringe, ¿sí? En estas circunstancias, como podemos ver, la laringe tiene un movimiento hacia arriba,
y la epiglotis se aplana de tal forma que va a obstruir el orificio de entrada a la laringe. Y también posteriormente como a nivel de la parte inferior del esófago, el esfínter esofágico se abre, se dilata para así hacer que pase el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, en resumen, más o menos podemos mencionar cómo el fenómeno de la deglución es un proceso que incluye la acción de muchos músculos, en este caso los músculos de la lengua, los músculos de la boca, ¿sí? Los músculos del velo del paladar, ¿sí? Los músculos de la laringe, ¿no? Y por supuesto tiene que intervenir aquí los músculos constrictores y elevadores de la faringe. Bien, terminamos entonces la presente clase y agradezco por su atención. Espero haberles dado algunas pautas para que puedan ustedes ampliar el conocimiento en los libros de consulta para poder rendir una buena práctica. Hasta luego.